¿no? En Saint-Denis, como decía Fabio Careza en el relato, pero vamos a verlo sin ninguna voz de fondo. Vemos muchas caras que formaron parte de la generación dorada española, a pesar de que Nacho está enojadísimo con No, estas enojadísimo no, con, enojadísimo no. con esta imagen de último momento, pero vemos ahí cómo transcurre este partido con muchas caras conocidas. Decía Nacho, una gran parte del seleccionado español muy ganador se había ido después de esta Copa del Mundo 2014. Él Acá vemos nombraba. al arquero multicampeón de Gea. No, digo, no, me lo confundí. Es igual a Casillas. Jugó un partidazo ese Eh, día. sí, no, Ese día jugó un la rompió, la partidazo. rompió, Ese día la jugó un rompió. partidazo. Pero Y los está bien. defensores no lo conocían, por eso. Claro, sí, puede ser. Pueden ser variantes que influyan a un partido, pero bueno, eh, mientras agradecemos a la gente de Premium Síntesis que nos comparte las imágenes, una Italia poderosísima con casi un gol de Marco Parolo, que fue una de las estrellas del fútbol mundial. Acá un tiro libre de Eder y en el rebote, bueno, Jacqueline la toca y Giorgio Chiellini. Hay que ganar un partido de octavos de final con un gol de Chiellini hermoso. Como, aparte, un gol a lo Chiellini, un rebote y la tiene que empujar en Chiellini, la línea. Chiellini que hizo un gol muy fiel a lo que él dice del mismo, que él dice que es más feo que el hambre. Bueno, este gol fue más feo que el Claro, hambre. hermoso. Eh, Y este tipo, ¿no? Este tipo que es una maravilla, ¿no? Antonio Conte, haber dejado escapar a Antonio Conte después de esta actuación de Italia en esta Euro, bueno, fue el peor error de la dirigencia italiana en el último tiempo. Italia jamás se hubiese quedado fuera de una Copa del Mundo con este señor en el banco. Eso se lo puedo garantizar. A algunos le gustará menos o a algunos le gustará más el fútbol de Antonio Conte, pero le sacó agua a las piedras con esta selección y era imposible que Italia se quede fuera de una Copa del Mundo con ese señor en el banco. Ya en el segundo tiempo, el partido un poco más roto. Eder se come un gol increíble en esta, que era para sentenciar el partido. A partir de allí, ya empezamos a ver una España Muy bien mucho. Casillas ahí. Ah, no, pará. Alvarito de Gea. Una España que cuando Iniesta empezó a moverla en el segundo tiempo, bueno, se vio lo mejor de ese equipo que terminó cerquita del empate, hay que decirlo. La diferencia fue ínfima. Eh, y nada, me parecía a mí, por lo menos desde mi lugar, que era como un cierre perfecto entre 2008 y 2016 para también ser la despedida de esta España que todavía era el campeón vigente y más allá de ya haber perdido varios nombres, se despedía como campeón en esta Copa del 2016, en esta Euro del 2016, ante un rival tantas veces enfrentado en estos años. Acá lo tenemos a Lorenzo Insigne, con una muy buena chance, Lorenzo que entraba desde el banco en aquel momento, y esta de Piqué, increíble, ¿no? Ya jugando como 9, el ex de Shakira, que bueno, cae ante las manos de Buffon, y este con un desborde, creo que es de Giglio, que tira el centro para un Graziano Pelle que hizo el gol más importante de su vida, y que en Valentina Alsina fue gritado fuertemente. Despedida de España para esta Euro y el festejo de Conte alocado para clasificar a cuartos de final, donde Italia quedaría eliminado con la poderosísima Alemania, campeona del mundo, y con una media docena de jugadores suspendidos después de esta eliminación, que fue bastante costosa. Pero nada, me parecía a mí, a pesar de que Nacho no está de acuerdo, que el final del ciclo era en 2016 y no en 2014. Pero bueno, nos toca así. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Nos toca así si bien, resolver las cosas al aire. si bien dijimos que 7 de 11 jugadores que nombraste en la formación titular Sí. Y el eran parte del técnico. proceso, y el Y el técnico, técnico. después también Casillas era el arquero suplente, tampoco vamos a decir que Casillas no estaba, Casillas era el arquero suplente de ese equipo, pero ponerle 8 de 11. Ahora, de los 23 convocados, había 14 que no llegan a 10 partidos en la selección. Era el comienzo de una generación Por nueva, eso. sí. Entonces, era el torneo del recambio. Y tenías mucho, Casillas tenía 35 años, y tenía 32, otros jóvenes con 29, 30, sabiendo que era su último torneo, o tal vez iban a jugar uno, tal vez algunos llegaron al Mundial de Rusia, creo que Iniesta llegó al Mundial de Rusia, Piqué llegó al Mundial de Rusia, hubo un par más que llegaron, pero digo, ya cuando
por más que tenga 7 titulares que fueron parte del proceso, porque tampoco fueron esos 7 titulares, fueron titulares en todo el proceso. Tal vez David Silva alternaba, había otros jugadores que Ay, bueno, alternaban, claro que pero sí, digo, sí. Busquets alternó, David Silva alternó, los únicos titulares indiscutidos habrán sido Casillas, Ramos, Iniesta y Y Piqué, Piqué, tal vez, esos cuatro, probablemente, probablemente. Después los los únicos demás, indiscutidos, a ver, fueron importantes, pero fueron importantes. Pero digo, cuando no vos eran cambiás, jugadores no eran jugadores, a ver, de titulares indiscutidos dentro de todo claro, el proceso, que también hay que decir, totalmente. en un proceso de 6 años victorioso o Sí, sí, cuatro sí, años sí. victorioso, vas a cambiar nombres indefectiblemente. Obvio, obvio, obvio. Le Pero yo pasa a digo, cualquier selección. tenés un 60-70% de plantel que no tiene 10 partidos en la selección, y de los 7 titulares, 3 4 son parte importante del proceso. Entonces, por eso yo lo considero como ya fuera de ese proceso, ¿no? Obviamente, o sea, como vos decís que está dentro, completamente válido, no te voy a decir que no y que es indiscutible, simplemente digo, no estoy de acuerdo, pero por estas razones, digo, para mí es muy importante en un proceso también que el grupo se conozca en su totalidad. Parece una pelotudez o una boludez o como quieras verlo, No, pero por no, ejemplo, no. decir, che, yo sé que, eh, vamos a decir un jugador X, a Duris, yo sé que a Duris le pone 2 cucharadas de azúcar y Piqué le pone una, en el grupo es algo tal vez, que uno no lo ve obviamente en el resultado y en el partido, pero en la convivencia al día a día, vos ya sabés que Iniesta te va, no sé, a amagar 3 veces antes de hacer tal cosa, o que Morata te va a tirar 2 diagonales o 3 diagonales, o que te va a tirar dos para la izquierda y una para la derecha. Eh, Tal vez en eso, sí, tenés 7 que fueron de ahí, pero tal vez a los otros 14 no los conocen. Entonces, Sí, a ahí ver, está lo mío de no, armar un no, poco de experiencia con este equipo para hacer el recambio generacional. Para mí ya este es el primer torneo del recambio. no Y hay una, 2018 es el primer torneo fuera de esta generación, no 100% hay, fuera. no hay una respuesta correcta. No hay respuestas, todas son correctas, en verdad. Está claro que eh, la despedida de una generación en un seleccionado no necesariamente es en un torneo, sino que lo más probable es que Obvio. se vaya despidiendo de a poco. Sí, sí, sí. Todavía, Como fue en Argentina en el 2010-2014. En el 2018 hubo varios que llegaron, estaba Rojo, estaba Mascherano, estaba, bueno, Romero se lo pierde por lesión al último momento, estaba Messi, estaba Agüero, o sea, había muchos, pero para mí ya ese no es el equipo del 2014, no es la generación que perdió las 3 finales, para mí, la del 2018 Argentina. sí, a ver, probablemente tiene esa base, pero tiene mucha mezcla. Claro, A ver, para mí, yo te digo por qué fundamentalmente lo pongo, el equipo de este 2016, porque a diferencia de ese que vos marcas, acá lo que no cambia es la conducción. Y me parece que está bien, ahí puede estar el gancho, porque España no tuvo técnicos que no sean Aragonés y Del Bosque entre un periodo de más de una década. Entonces, eso hace que, está bien. nada, hablamos de la línea futbolística muchas veces, hablamos de cierto conocimiento, y como decías vos, Del Bosque no volvió a dirigir después de que dejó la selección española, e increíblemente Aragonés tuvo una experiencia muy corta como técnico después de haber dirigido Obvio. España. Fue lo último grande que dirigió, y eso O sea, también me parece que, de los dos fue lo último grande, porque Aragonés, bueno, sí, Aragonés claro, falleció ya hace 11 años, ¿no? O sea, Aragonés sí, falleció en sí, el 2014. claro, Aragonés fue lo último importante que dirigió, después tuvo creo que un periodo menor, no me acuerdo si en Atlético de Madrid o algún otro equipo de Primera España, pero estuvo muy menos de un año. Y del Bosque, él dijo cuando se retiraba de la selección de España, se retiraba de todo y que se iba a retirar hasta de la aparición pública, y apareció 1 o 2 veces más públicamente y nunca más en 10, en 9 años que van por sí, ahora. sí. O sea, hizo de los pocos tipos que respeta su palabra, el bigotón del Bosque, que también era bastante desconocido antes de agarrar a España, pues ya estaba en el ocaso de su carrera como técnico, y esto lo catapultó de vuelta y se retiró solo. Tal cual, sí, sí, una personalidad. eh, una vez le preguntaron a Kike Wolf, que lo tuvo de compañero, cómo jugaba Del Bosque. Y dijo, Del Bosque era como Sergio Busquets, un mediocampista central muy alto, espigado, que tenía buen pase, pero un tranco lento. Y bueno, la descripción concuerda con la personalidad Cien por ciento, de, de Del cien por Bosque, ciento. que, a ver, tenía algo, para el que le gusta ese tipo de fútbol, tenía algo maravilloso. Vos lo veías, un tipo que no gritaba los goles, que no tenía un mensaje muy efusivo, no lo veía nunca ni demasiado contento ni demasiado triste. Bueno, muy acostumbrado también por haber dirigido muchos procesos al Madrid Obvio. a dirigir algo grande, ¿no? Porque hay que estar en ese banquillo y la selección española, cuando él la agarra, ya era algo grande, porque ya había Sí, ganado. sí. Entonces, a partir de ahí, era un hombre que entendía
la necesidad y la obligación de ganar. A ver, es horrible en el fútbol decir que alguien tiene la obligación de ganar, pero cuando vos sos el campeón de Europa, vas al Mundial a ganarlo, no vas a Sí, ver qué sí. pasa. Es Sí, la no, y realidad. además Del Bosque que la obligación de ganar, que por suerte era un tipo que tenía la espalda porque dirigió el Real Madrid, dirigió el Real Madrid Claro. en 2 etapas y ganó Champions. Entonces un tipo que sabe lo que es la presión, porque esto te lo dicen, vos bien remarcaste que yo vivo en España ahora, tengo muchos amigos del Real Madrid que te dicen que es mucha más presión dirigir al Real Madrid que a la selección. Como que en cuanto a presión, en cuanto a salario, en cuanto a presión, en cuanto a Sí. obligación, el Real También hay Madrid que, tiene la obligación de ganar todos los años. España no tiene la obligación de ganar. también hay que marcar algo, ¿no? Que por ahí es una diferencia grande entre el fútbol sudamericano y el europeo a nivel histórico, sobre todo nosotros que estamos y venimos de Argentina. Es algo que viene cambiando en el último tiempo en Argentina, ¿no? En cuanto a la elección del entrenador de la selección. Pero desde la llegada de Grondona en 1979, si no 9, me equivoco, sí, 79, pero 79. que ya venía con el proceso de Menotti, se buscaba que el entrenador de la selección argentina sea el entrenador de moda o del momento. Lo fue Menotti, después lo fue Bilardo, ¿sí? Después Lo fue Basile. Lo fue Pasarela, lo fue Basile, ¿sí? Fue Bielsa, porque venía de ser campeón con Vélez, eh, Era Bianchi y esa vez, ¿eh? bueno, Pero probablemente la Bianchi había dijo sido, que no. bueno, pero Bielsa había tenido un muy buen proceso con Newell's y venía de ser campeón con Vélez ahí, hacía nada. Sí. Sí, Eh, había sacado campeón del fútbol argentino a 2 equipos chicos en 6 años. O sea, la verdad que sí, sí. tenía un currículum bastante importante. Bueno, es algo que después se empieza a romper esto que decimos, ¿no? Eh, y la diferencia con Europa es que el seleccionado, y lo marco por esto que decía Nacho, es visto como algo que es para el final de la carrera del entrenador. Bueno, cuando vas a las selecciones ya no volvés a dirigir clubes o ya lo más probable es que, bueno, sea el final que no dirijas más nada. Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué tal entrenador no está para dirigir una selección grande? A ver, ¿por qué Mourinho no dirige Portugal? ¿Por qué Ancelotti nunca dirigió Italia? ¿Por qué, bueno, si uno lo identifica, decís como el mejor entrenador de ese país, nunca dirigió la selección? Bueno, Bueno, por esto Guardiola, mismo. Guardiola, por ejemplo, dijo que cuando él se vaya al City, se retira de la dirección de clubes y que solo dirigiría alguna selección. Bueno, ahí está. Allá está considerado como otro tipo de trabajo donde tenés mucha menos presión, donde el salario es mucho menor, Sí, ¿sí? Y es como para decir, bueno, listo, lo dejo para el final de la carrera. Bueno, de hecho, Fabio Capello hablaba de que podía dirigir a la selección italiana en el final de la carrera, terminó dirigiendo a Inglaterra y a Italia no la dirigió nunca. Arrigo Sacchi es una de esas cosas que han roto el fútbol porque dirigió a la selección italiana quizás en el momento más brillante de su carrera, pero si uno piensa lo que dirigió después, está claro que el pico fue ahí y sí. ya prácticamente no dirigió más, dirigió Y tal vez si a la, esperaba, no llegaba. claro, exactamente, o te pasa como a Trapatoni, que dirigió a la selección en el final de su carrera y ya uno lo veía más allá de En el lo ocaso de su carrera. a ver, más allá de lo crack que fue y que es uno de mis entrenadores preferidos en la historia del fútbol, en mi caso particular, pero se lo veía grande cuando dirigió Italia. La Sí, sí, sí. realidad es que, nada, el Trapattoni de los 80, el de la Juventus, el del Inter, y era para ser el técnico de Italia en Italia 90. Sí, Y sí. estoy seguro que, a ver, es imposible hacer apuestas de ese tipo, pero uno lo imagina más cerca del campeonato del mundo a ese equipo con Trapattoni en el banco que con Aselio Vicini. Bueno, como decía Nacho, uno imagina más a una Argentina campeona del mundo con Bianchi en el banco que con Peckerman. La Sí, realidad es que uno lo piensa de esa forma. Hoy por hoy en Sudamérica se está empezando a ver eso de que, bueno, agarremos un entrenador o que sea solo de selecciones o que esté más terminando la carrera. Pero en la época nuestra histórica, el entrenador de la selección se buscaba que fuera alguien que estuviera en la cresta de la ola sí, en el pico de su carrera. en el pico de su carrera. Por eso no se entiende cuando van a buscar al Cholo y el Cholo dice, no, yo en este momento no quiero dirigir selección. Y acá dicen, no, ¿cómo no va a dirigir el Cholo? Y el Cholo por ahí piensa dirigir la selección argentina dentro En de 10 10 años. años. Sí. Claro, cuando sea un tipo que ya no quiera dirigir más clubes. Claro, cuando esté cansado del día a día, que diga, bueno, quiero el día a día.
3 semanitas, por año, por año no, por periodo, 2, 3 semanas. Hoy en día el Cholo, bueno, lo ha dicho en muchas entrevistas acá en España, que le preguntaron por qué no agarraba no solamente Argentina, sino cualquier otra selección, porque hay selecciones que se mueren por tener a Simeone. Sí, claro. Y él dice que él hoy en día lo que quiere es el contacto con el jugador, hacerlos crecer, desarrollarlos, algo que con la Bueno, selección no podés hacer. de hecho, Conte, que lo nombramos, dirigió a Italia 2 años, desde después del 2014 hasta la Euro del 2016, y volvió a dirigir clubes porque él decía que precisaba el día a día con el jugador, Claro, más claro. allá de que cuando dirigió a Italia hablaba todo el tiempo de el laboro di squadra, ¿no? De hacer que, como Italia era un equipo sin figuras, hacer que, bueno, se vea un equipo compacto, y de hecho lo logró, porque Sí, sí, tuvo un sí. resultado muy por encima de lo esperado en ese Euro, pero está claro que si el técnico vive y se retroalimenta del día a día del jugador, bueno, va buscando desafíos nuevos. Nos nombrábamos a Conte y pensábamos en esto. Hoy es el técnico del Napoli, ¿sí? Ganó todo con la Juventus en Italia. Fue a Inglaterra y ganó con el Chelsea. Fue y dirigió al Inter, lo que ya para venir del riñón de la Juventus es un montón. Y ahora está dirigiendo el Napoli, y el Sí, sí. Napoli, que salió campeón, hizo un año pésimo. Vos te das cuenta que ya tiene el ADN del tipo. Es un equipo que no sé si le va a alcanzar para ganar el campeonato, pero que es un Pero que no va a equipo meter en Champions de peleador vuelta, muy 100%. probablemente. Claro, claro que sí. Bueno, estos tipos viven de eso, se retroalimentan de eso, como Mourinho ha buscado desafíos todo el tiempo, como Ancelotti los ha buscado todo el tiempo. Los que criticamos un poco a Guardiola, decimos que por ahí eh, busca otro tipo de desafíos que no son tan fuertes. Por eso Eh, no quiero, o sea, antes de terminar de criticarlo a Guardiola y matarlo como me gustaría hacerlo, quiero ver cuando se vaya del City, que seguramente no le falte mucho, uno, claro, 2 años más, 3 años más a lo sumo, quisiera verlo que agarre una selección como él dijo que va a hacer cualquiera, sería porque bueno. para mí, selección, por más que agarres Brasil, es un desafío, no es que, bueno, agarra Brasil, va a ganar, no, No, porque no, porque ahí no. no hay billetera, ahí es elegir el jugador que tenés que elegir para lo que vos querés de tu equipo. Sí, y Entonces, además la generación que te encuentres, porque por ahí claro, te encontrás una generación que no es tan buena como vos precisás y bueno, hay que laburar o tenés que jugar claro. de una forma A otra diferente a la cosa. que vos querés. Claro, tenés que hacer otra cosa porque no te da Tenés para que jugar adaptarte, tenés que con lo adaptarte que vos vos en querés. los jugadores que tenés. Obvio, obvio, sí, Entonces, sí, bueno, sí. por eso me gustaría verlo a Guardiola en la selección, me encantaría verlo a Klopp dirigir a Alemania. Eso yo creo que es de las cosas que más me gustaría de acá a 4 años, que Klopp dirija a Alemania. Eh, A mí me gustaría ver a Carleto en Italia, pero eso me parece que está más difícil. la Rota de Italia, yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que eso no Sí, va a pasar. no Simeone, creo que pase. Simeone en Argentina me encantaría de acá a 8 años, 6 años, 5. Me encantaría que pase. No creo que pase con Simeone. Para mí, Simeone le quedan al menos 10 años de carrera como entrenador de clubes, para tal vez a los 60, por ahí pueda decir, bueno, agarra una selección. Eh, Ojalá lo veamos al Cholo en la selección argentina, Ojalá, porque además eh, es un entrenador que se hizo está entrenador hecho, siendo jugador de la selección argentina. está hecho para la selección argentina. Fundamentalmente uno lo ve que en él despierta algo que nada, lo tenés que mamar de adentro desde chico como le pasó a él y bueno, sería interesante ver un jugador de esa generación. Además, decime la verdad, de eh, esa generación, no hay ninguno que haya sido un técnico decente al claro, menos, salvo él. claro, Verón claro. es presidente, Batistuta fue manager un par de veces, Ayala ahora está de ayudante de Scaloni, pero como manager en Racing fue un desastre. Digamos, de todos esos, Burgos es ayudante Sensini, y cuando fue técnico fue muy malo. Sensini como técnico no tuvo grandes éxitos, Vivas fue su ayudante, también cuando se lanzó solo no le fue bien. ¿Quién más tenemos? A ver, Sensini, bueno, no, dijiste vos, Berizzo tampoco le fue muy bien, bueno, Pochettino que tampoco tiene una selección sí. tan larga, ¿no? Exactamente. Jugó poco, Y además es como más de esta época, porque Pochettino claro, vuelve con la llegada de Bielsa, cuando el claro. Cholo ya estaba en sus Ya era un últimas armas. veterano, ya era un Claro, veterano. el Cholo es, Crespo, tal decíamos, vez. Crespo por ahí, sí, Crespo por ahí, sí, Alguien un pero poco más igual joven, ¿no? no creo que esté tan identificado con la selección como el Cholo. No, no, el Eh, Cholo es la selección. El Cholo el ganó Cholo dos es, Copa América a los 23 años. El bueno, Cholo, como hablamos en un podcast, arrancó siendo ídolo como Batistuta. Entonces siempre tuvo el cariño de entrada, porque arrancó ganando, lo que no le pasó a Messi, que terminó ganando. tal cual, sí, 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 es una diferencia importantísima cuando vos vestís una camiseta, nada, de un equipo grande o de una selección grande. Claro, Ganar es la diferencia
total, enfrentar con el pie derecho o el pie izquierdo. Cuando vos Sí, sí, llegás y ganás, bueno, ya está, listo. A partir de ahí la gente solamente te recibe con aplausos. Los obvio. pedidos, los pedidos se los guarda en el bolsillo. Cuando no ganás, son todos pedidos. Nada, ha sido espectacular este recorrido de esta selección española ganadora entre 2008 y 2012 y además todas las ramificaciones posibles que le hemos metido, como siempre, donde nos escapamos para charlar siempre un poco más de fútbol. Nachito, un placer y bueno, estaremos con algún nuevo desafío dentro de poquito para Sí, sí. seguir con estos podcasts de equipos históricos. Estamos analizando ciertas cosas, creemos que vamos a cruzar con el avión y nos vamos a ir a Argentina, a hacer cosas de Argentina. Estamos viendo, no sabemos todavía, pero de vuelta, si quiere algún equipo histórico o algún equipo sensación, tal vez estamos pensando tal vez en equipos que no hayan durado 4 o 5 años, sino tal vez uno o dos muy buenos. Así que se les ocurren ideas, como siempre, obviamente en los comentarios los esperamos. Tal cual, como lo dijo el compañero, ahí estamos, laburando siempre para que nuestro producto nos divierta a nosotros y también a todos los futboleros que están del otro lado, que para ellos es que está hecho este podcast de equipos históricos de Quinto Cambio. Nachito, un abrazo grande. Abrazo, querido.